Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Hoy nos toca la sesión correspondiente a la unidad número 4 y esta unidad trae consigo el tema de, bueno, el inicio del tema de tablas dinámicas, ya que pues en el siguiente nivel también se ven otras operaciones con tablas dinámicas. En este caso, las tablas dinámicas no se les olvide que también dentro de estas unidades pues hay documentación de apoyo. Básicamente vamos a conocer cómo son las tablas dinámicas inicialmente, aunque hay varias operaciones que se pueden hacer un poco más complejas, pero el trato inicial sobre las gráficas, sobre las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos pues es bastante sencillo. No se les olvide entonces que tenemos una guía de aprendizaje, eso es parte de la documentación que encuentran aquí. La fundamentación también nos cuenta sobre las tablas dinámicas. Recuerden que esta parte es importante porque pues puede salir también en las evaluaciones una pregunta, por ejemplo, relacionada con cuál es la estructura de estas tablas dinámicas. La estructura es bastante sencilla, es esa estructura que ustedes ven ahí en la imagen, donde tenemos filas, columnas y los valores que básicamente es lo que se calcula con las tablas dinámicas. Bien, entonces toda la parte de valores sería como el detalle que nos aparece ahí seleccionando. Y el resumen y la cabecera pues también son parte de la estructura que se puede observar en una tabla dinámica. Ya ahorita vamos a ver esas partes. Pero bueno, el documento, sin embargo, tengan en cuenta que me sirve también para la presentación de la evaluación y de los puntos que pueden salir ahí también. Bien, en este caso también hay videos que nos muestran cómo generan algunas tablas dinámicas, cómo se generan a partir pues de datos ya que nos estén solo pasando y también pues son importantes pues ver esos videos. En la parte de apropiación sí tenemos nuestro taller y este taller pues también sirve para que hagan las pruebas sobre la información que nos están dando y las diferentes tablas dinámicas de pronto que nos estén solicitando. Al final pues está la demostración. Recuerden que esa es como la parte de la evaluación y que también pues toca completar esa parte de la evaluación. Para que la tengan presente, esas son las 4 partecitas que tenemos en los talleres por lo general. El taller que tenemos aquí de la unidad número 4 pues nos muestra una fuente de datos y nos está diciendo que construya 6 reportes. ¿Listo? Son reportes que nos está mostrando en la fuente de datos cuáles son. Aquí hay 6 reportes diferentes, teniendo en cuenta pues algunos datos que se están generando acá. También nos recuerda que lo hagamos en unas hojas separadas con un nombre descriptivo. ¿Sí? Entonces, ese también podría ser uno de los factores que toca tener en cuenta. También hay un video de apoyo aquí al final que está también asociado a esta información. Bien, lo importante es también tener información, ¿no? En este caso, aquí tenemos información y esta información me va a permitir generar las tablas dinámicas o me va a permitir generar tablas que son resúmenes de la información que nosotros tenemos acá. Entonces, cualquier tipo de información, sea esta o sea otra, igual nos va a servir para generar tablas dinámicas. ¿Sí? Sobre todo si tiene, por ejemplo, campos que en algún momento pues tienen valores y esos valores, por supuesto, se pueden calcular o se pueden hacer operaciones de cálculo con ellos. Entonces, esas tablas dinámicas pues también nos van a servir por ese lado. Las fechas también son importantes. Esos son también elementos que van a ver en el siguiente nivel que se pueden manipular. Entonces, para que los tengan en cuenta que se pueden hacer bastantes cosas aquí. Sin embargo, este es como el inicio del curso y pues, de la parte de tablas dinámicas en específico. Aquí en este entonces tenemos la tabla, la fuente de datos. Yo voy a sacar una copia aquí de esta fuente de datos.
Y voy a utilizarla, bueno, sin esta partecita no la necesito ahorita. Y necesito solo la información. En este caso, esta información, hay que detallar la información. Como estamos en un negocio, pues, claro, nos va a ser un poquito más fácil reconocer la misma información que tenemos del negocio. Pero en este caso, pues, este es un ejemplo y nos está mostrando información de producto, nos está mostrando información de los vendedores y unas zonas donde tienen algunas ventas. Entonces, el resumen de esto, pues, se podría sacar de acuerdo a necesidades que nosotros tengamos y se puede sacar solo elementos muy específicos de la tabla junto con sus cálculos. En este caso, aunque es información, mm, recuerden que nosotros lo podemos convertir en un rango de datos, seleccionando toda la información con control E y dándole un nombre en la pestaña fórmulas. ¿Sí? Esa es una forma de asignarles un nombre y devolverle un rango, el cual efectivamente pues, se puede utilizar perfectamente para lo que vamos a hacer. Si no, esto también se puede convertir en una tabla. Entonces, con control T se puede crear una tabla y los mismos datos que tenemos ahí, pues los podemos convertir en una tabla. Y esa tabla, pues recuerden que tiene una ventaja sobre los rangos, que estas tablas pueden crecer automáticamente si yo le empiezo a agregar datos en la parte final. Entonces, no necesitaría modificar el rango de los datos. Bien, en este caso, pues generemos una tabla, que es una de las formas bastante sencillas. Em, los nombres de las tablas, recuerden que es una de las cosas también que debíamos tener en cuenta. Y en este caso, la tabla, que se llama tabla 1, le voy a poner tabla ventas. Y aquí podemos pues hacer ese cambio perfectamente. Entonces, a partir del momento la tabla se llama ventas. Bien, eso es con la información previa. Por supuesto, como recomendación también hay que revisar la información que esté completa. A veces puede suceder que la información pues no esté completa o esté errónea. Si ustedes se fijan aquí en producto, aquí hay una falla con unos productos porque hay una variación en la escritura de la palabra pantalón. Entonces, da la casualidad que hubo uno que no lo colocaron con tilde. Entonces, esa información, pues a veces nos genera que, que estos datos de esta persona, de esta venta que se realizó de pantalones de color verde, pues de pronto no se lleve a cabo en el cálculo, no entre dentro del cálculo los pantalones. Entonces aquí pues tendríamos un problema. ¿Sí? Entonces, verificar la información y darse cuenta pues si tiene coherencia y si los datos están bien, pues es una de las cosas que tendríamos que hacer inicialmente. ¿Sí? La fuente de datos me serviría para eso y así pues nos va dando un poquito de precisión en el caso de hacer cálculos. Entonces, ahora lo que necesitamos hacer es resumen. Nos van a solicitar algún resumen en algún momento y yo puedo hacer un resumen de esta información y generar una tabla adicional. Entonces, esa tabla adicional pues va a funcionar como un resumen. No necesito mostrar toda esta información. Simplemente necesito decirle pues que me muestre algo que yo necesito muy específico. Entonces, para utilizar las tablas dinámicas, hacemos uso del menú que dice insertar y en la primera opción que aparece del lado izquierdo me dice tabla dinámica. ¿Sí? Esa es una opción que me permite pues también leer qué es lo que hace una tabla dinámica en general o el resumen que nos muestran ellos. En este caso me dice permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. El resumen que estaba comentándoles. Entonces voy a seleccionar tabla dinámica y las tablas dinámicas pues pueden armarse, digámoslo así, de diferentes tipos de fuentes de datos. En este caso nosotros tenemos una fuente de datos que es esta que tenemos ahí en Excel y es una tabla o puede ser también un rango.
Si ustedes se fijan, aquí nos están pidiendo tabla o rango. Me está diciendo, bueno, mencione de dónde va a sacar la información, cuál es la fuente de datos. Y en este caso, pues como yo tenía seleccionada la tabla, él reconoció pues que voy a sacar la información de la tabla de ventas. ¿Sí? Entonces, esa es una forma eh, de generarlo. Si no, igual yo le puedo colocar el nombre del rango o le puedo colocar el nombre de la tabla que corresponda. ¿Dónde se va a colocar la tabla dinámica? Bueno, la primera opción dice en nueva hoja de cálculo. Lo podemos abrir en una nueva hoja, no hay ningún problema. O podemos crear primero la hoja en blanco y después le podemos decir que se ubique en esa hoja. Esas son dos opciones que por lo general nos podemos utilizar. Voy a decirle nueva hoja en blanco para que se genere de una vez una hoja en blanco y ahí hagamos la tabla dinámica. Bien. Ese es el inicio de la tabla dinámica, o el que ustedes ven ahí es el inicio de la tabla dinámica. Regálenme un segundo, que no he habilitado esta herramienta. Listo. Ok, ahí ya está. Y en este caso de la tabla dinámica, bueno, uno de los elementos que encontramos dentro de la tabla dinámica es esta gráfica inicial. Aquí es donde va a quedar la posición de la tabla dinámica. Lo que pasa es que no la hemos armado. Y como no la hemos armado, pues me muestra unas características y me dice cómo se podría armar una tabla dinámica. Entonces, en este caso, el nombre de la tabla dinámica, cómo se va a llamar, aparece ahí en la parte superior. Esto se puede cambiar, pero pues esta es una tabla dinámica nueva y pues la llama siempre tabla dinámica y la empieza a numerar. También nos indica que para generar un informe, que en este caso es el resumen que se puede obtener con la tabla dinámica, nos dice que elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Aquí nos muestra pues la tabla dinámica o un grafiquito de la tabla dinámica y nos muestra el menú que está del lado derecho, donde podemos seleccionar los campos que necesitamos. Los campos son los nombres que tenemos en cada una de las columnas. Si se acuerdan, teníamos unas ventas, teníamos unas zonas, teníamos unos vendedores, unos productos, y esos nombrecitos que identifican las columnas, que son el encabezado de las columnas, pues se convierten en algo que se llama campos. Entonces, esas indicaciones pues son las primeras que nos muestra y si se fijan esta partecita del menú, aparece una vez que generamos la tabla dinámica. Bien, sin embargo, se puede cerrar, no hay ningún problema. Aquí hay una X para cerrar esta parte. Hay ventanas que a veces, pues cuando no la estamos utilizando, pues sobran. Sin embargo, si yo me coloco fuera de la tabla dinámica, esa opción de esa ventana, pues ya no se habilita. Entonces, eso solo se habilita cuando esté en la tabla dinámica. Si selecciono la tabla dinámica, entonces vuelve a aparecer otra vez el menú. Sin embargo, aquí hay una opción de mostrar en la parte superior derecha, donde hay un menú que dice tabla dinámica. Por aquí está un menú nuevo que se llama tabla dinámica. Y en esa tabla dinámica hay una opción que se llama mostrar, donde nos muestra pues cuáles son la lista de campos. Estas son la lista de campos que nos puede estar mostrando. Y si deshabilitamos de pronto el menú que está del lado derecho, pues aquí lo podemos encontrar. Entonces, esa sería una partecita, pues a veces que nos pasa que deshabilitamos el menú y no sabemos cómo volverlo a colocar. Entonces se llaman los campos de tabla dinámica o la lista de campos. El otro menú tiene ya que ver con el diseño de la tabla. Ahorita todavía no lo vamos a utilizar porque vamos a empezar a armar una tabla. Bien. Y independientemente cómo se vaya o qué vaya a contener, las primeras veces que uno habla con crea una tabla dinámica, pues lo importante es por lo menos ver qué se puede construir, ¿sí? Así no tenga un poquito de coherencia. A veces de pronto no encontramos a la primera vez que podría tener coherencia y que se podría mostrar en una tabla, ¿sí? Otras veces pues ya sabemos lo que queremos
y podemos seleccionar pues esos datos que queremos de la información. Digamos que nosotros necesitamos en algún momento las zonas, que es uno de los elementos que tenemos acá así de primeras, fuera el número de las facturas y la fecha, pero la zona pues es algo que nosotros podemos de pronto analizar. La zona, en el momento en que yo la seleccione del menú derecho, mm, va a cambiar, va a poder colocarse aquí un check o se va a seleccionar la lista de el cuadrito de chequeo y me va a mostrar de una vez cómo se vería la tabla. Entonces, ella se va conformando automáticamente a medida que yo le voy seleccionando los campos. Entonces, yo le voy diciendo que quiero en la tabla dinámica. En este caso, digamos, yo quiero la zona. Y él la va colocando de una vez en la tabla. Entonces, él va conformando lo que yo quiero. En este caso, para la zona, podríamos buscar algo adicional. Y ese algo adicional puede ser un campo que tenga algún valor numérico para hacer una operación. Por ejemplo, los dos últimos que aparecen aquí como valor unitario, bueno, valor unitario no tanto, más bien el valor total o la cantidad, esos valores pues se pueden calcular. Si nosotros nos sentamos a mirar la fuente de datos y empezamos a mirar las ventas que se están generando, bueno, a diario o con la frecuencia que nos esté mostrando la fuente de datos, pues hay valores en cada una de esas ventas. Y al final podríamos agrupar ciertas zonas y hacer una sumatoria de todas esas ventas de esas zonas. Entonces, el cálculo adicional que puede sacar la tabla dinámica, pues necesita algunos valores y por defecto, pues los cálculos siempre son sumas. ¿Sí? Es como una sumatoria de lo que nos muestra cuando le agregamos un campo adicional, que en este caso es numérico. Si se lo agrego y se lo selecciono de una vez, él también hace pues la operación que tiene que realizar, hace una sumatoria, ¿sí? Y nos muestra el valor de la sumatoria de acuerdo al campo que nosotros habíamos seleccionado. Entonces, si ustedes se fijan acá en la tabla, colocamos las zonas y al lado él colocó unos valores, que realmente pues esto es una sumatoria, ¿no? Esto es la sumatoria de las ventas que hay en la zona centro. ¿Sí? Y así sucesivamente él me coloca todas las sumatorias dependiendo de la zona que yo le haya eh, colocado, ¿sí? En este caso pues están todas las zonas inicialmente. Entonces ese cálculo o esa sumatoria la hace automáticamente. Y adicionalmente, si se fijan, también hace una sumatoria o un total general. ¿Sí? Entonces, él hace un total adicional y lo suma. ¿Sí? Entonces, en este caso podemos estar viendo las ventas totales de cada zona. ¿Sí? Con cada venta individual, pues se sumó. Tras de eso lo separamos por zonas y entonces damos los resultados. Claro, esto se puede hacer con fórmulas, ¿no? Si usted va a la fuente de datos original, y de pronto filtra la zona que está por aquí en la tercera columna y por supuesto tiene en cuenta los valores de esa zona, entonces puede hacer, por ejemplo, una sumatoria, ¿sí? Puede hacer un sumar puntos i, que esa es una función bastante sencilla. Pero bueno, ese cálculo que por supuesto se podría hacer de otra forma con una función, nos está haciendo el cálculo automáticamente en la tabla. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas que hace por nosotros o el cálculo que hace por nosotros la tabla dinámica. Y para ver cómo está organizada, pues también utilizamos esta partecita que son las áreas. Este cuadrado que aparece en la parte inferior nos está indicando cuántas son las áreas de una tabla. Ya habíamos visto que nos habían mencionado las filas, nos habían mencionado las columnas, ¿sí? Y algo que conocemos como los valores, donde los valores pues son operaciones que nosotros realizamos o cálculos que se realizan automáticamente, en este caso al generar las tablas dinámicas. Si ustedes ven en las filas, está el campo zona. Y el campo zona, pues es el que estamos graficando en la tabla, ¿sí? El que está quedando, ese es el que fue el primero que seleccionamos.
Y el segundo campo que seleccionamos, como era numérico, automáticamente él colocó en la sumatoria en valores. ¿Sí? Esa es digamos, una operación automática que él hace, la sumatoria, y la coloca en valores porque pues él sabe que son valores lo que estamos seleccionando. ¿Sí? Este valor total, recuerde que son numéricos. En este caso, él la arma sola. ¿Listo? Pero no significa que esa sea la única forma. Por ejemplo, nosotros podríamos haberle dicho, suponiendo que tengamos la zona en otra posición, o no la querramos ahí, la podemos mostrar, por ejemplo, en forma de columnas. Y en forma de columnas, pues la puedo arrastrar o la puedo mover de la posición de filas a la posición de columnas, y también me va a cambiar automáticamente la tabla. Miren que aquí ya cambia la conformación de la tabla. Igual hace el total general o totaliza. Simplemente lo que está haciendo aquí es cambiando de posición o de organización los datos que le estamos dando. En este caso, la columna se convirtió ahora pues en cada una de las zonas. Entonces, esa es una forma también de organizar las tablas. Si yo quiero, simplemente puedo arrastrar uno de los campos y moverlo a alguna de las posiciones, ¿sí? Que están abajo en las filas o en las columnas. El movimiento también funciona aquí en este caso. Si yo quiero la zona pues donde está, otra vez vuelvo y la muevo y la regreso pues a las filas. O si yo no necesito ya, pues podría deseleccionar la zona, ¿sí? O retirar esa zona que está en filas y sacarla, por ejemplo, al área de trabajo y soltar el clic de selección, y ya la zona pues ya no queda, ¿sí? Y ahí inclusive me está mostrando una suma total o las ventas totales que tenemos. Podría ser que yo la quiera cambiar por uno de unos datos adicionales, o de pronto ese no era el dato que yo quería. No quería ver las zonas, de pronto quería ver los vendedores. Entonces cojo los vendedores y los muevo hasta las filas. Entonces él hace la operación efectivamente de tomar todos los vendedores que tenemos y hacer la sumatoria de las ventas que tuvieron hechos. Entonces, ese es el campo que nosotros podríamos seleccionar dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Y como esto es un resumen, pues podemos seleccionar solo lo que necesitemos, ¿sí? El resto de los campos, si no son necesarios, pues no se utilizan. Esa es una de las ventajas que tenemos acá. ¿Listos? Bueno, entonces la ubicación de la tabla es básicamente tener en cuenta qué es lo que quiero mostrar para colocar en las filas y las columnas, o cuál es el cruce de información que de pronto necesito. Y lo otro que hay que tener en cuenta es tener algo que calcular, en este caso valores numéricos, para que de pronto nos haga el cálculo y nos haga pues las opciones que tiene el cálculo automático y nos muestre esa información. Y de aquí en adelante pues esto funciona como cualquier tabla, no hay ningún problema. Lo que pasa es que se pueden hacer muchas más cosas, pero funciona como cualquier tabla de información. Entonces, recuerden que esta es como la forma más básica de crear una tabla resumen. También podemos decirle, por ejemplo, a nuestra fuente de datos, cuando ella se cambie o cuando ella se modifique, ¿sí? Vamos a suponer que, por ejemplo, aquí le agregamos, regáleme un segundo acá. Mm, Vamos a agregarle aquí al vendedor Pacho, que es uno de los que aparece aquí. Vamos a agregarle más ventas, ¿sí? De pronto él tiene poquitas ventas, entonces vamos a agregarle más ventas. Supongamos que aquí vamos a buscar a Pacho, ¿dónde está? Con un filtro. Bueno, aquí tiene Pacho una sola venta. Por eso es que de pronto está vendiendo tan poquito. Pero le podríamos agregar otra venta, ¿sí? Vamos a agregarle por aquí un dato adicional. Mm, Pongámosle, bueno, un número de factura. Vamos a repetir estos datos por acá. Listo.
Y adicionalmente, agreguémosle un cerito por acá y otro cerito por acá al final. Listo. Entonces, mi tabla en este caso ya creció. Como es una tabla, recuerden que la tabla se redimensiona automáticamente. Ya tenemos un dato adicional. La nueva venta de Pacho que está aquí al final. Y vamos a mirar a ver qué pasa con la tabla dinámica. Entonces, mi tabla dinámica, digamos que está igual. Mi tabla dinámica, en este caso, no le hemos hecho absolutamente nada, pero sí debería cambiar. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer para que cambien esos datos y para cerciorarnos de que cualquier cambio que hayamos hecho, pues se aplique, es presionar clic derecho sobre la tabla y utilizar una opción que se llama actualizar. Entonces, cuando yo le digo actualizar, si se dan cuenta aquí, el valor cambia, ¿sí? Yo le agregué un cerito más a esa venta y ya está teniendo en cuenta la venta de Pacho. Bien. Entonces, la venta adicional. Entonces, eh, cada tabla que tengan ustedes, no se les olvide que se puede llegar a modificar la fuente de datos y pues la idea es actualizar la tabla de datos también, en este caso la tabla dinámica, para que reciba pues esos nuevos datos y ya pues no tengamos problema con esta tabla. A veces hay operaciones que por supuesto hacen que esto se actualice automáticamente. Entonces, pues no tendríamos problema por ese lado. Pero pues si de pronto usted en algún momento ve que no cambian los datos, que siguen igual, no se les olvide que tenemos una forma de actualizar. ¿Sí? Y actualizamos la tabla de datos y listo, ya ahí quedamos con los nuevos datos y ya está pues todo bien. Bien. Pues ahí tienen la ventaja de utilizar tablas y de utilizar pues también las tablas dinámicas que se pueden actualizar y ellos hacen el cálculo automáticamente. Bien, aquí solo hemos hecho una tablita. Podríamos generar otra tabla aquí. Esta tabla está bastante sencilla. Las tablas que tienen muchos datos eh, necesitan por lo general espacio. Si esta tabla tuviera más espacio, ¿sí? Toca dejar ese espacio libre, ¿sí? Puede ser que nosotros podamos aplicar filtros y los filtros, por supuesto, hacen que la tabla se vea un poco más pequeña. Por ejemplo, si yo le digo acá, en esta flechita que ustedes ya conocen, que ese cuadrito es el de filtro, si yo le digo que me filtre, por ejemplo, por Erika, entonces miren que la tabla dinámica cambió de tamaño. Puede ser que mi tabla esté filtrada, ¿sí? Y yo inconscientemente, pues de pronto le diga, bueno, me voy a colocar aquí debajo de la tabla y voy a insertar una tabla dinámica. También la voy a insertar de T-Ventas. ¿Listo? Y el problema, una vez que nosotros generamos la tabla, es que los filtros también eh, nos pueden afectar. ¿Listo? Y en este caso, cuando ya quité el filtro, cuando voy a quitar el filtro, entonces me dice que no se puede superponer la tabla dinámica sobre otra tabla dinámica. Ese es un mensaje de error que se debe al espacio que no le dimos a esa tabla que teníamos ahí, ¿sí? O la siguiente tabla que estábamos creando. Entonces ahí tenemos un pequeño problema con esa tabla, ¿sí? Con esta tabla número 2. No deberíamos haberla creado ahí, ¿sí? Inclusive, pues a veces nos toca dejar el tamaño completo de una tabla dinámica. De pronto ya sabemos que no la vamos a modificar y que ese es el tamaño. Y pues ahí sí hacemos un poquito separada otra tabla, ¿sí? Y ahí sí podemos generar pues múltiples tablas en la misma hoja. Aquí voy a generar otra vez la tabla, una tabla dinámica en el botón de insertar. Le voy a decir que la tome de T-Ventas. ¿Listos? Y ahí sí ya la tabla dinámica, por supuesto, ya tiene espacio la primera. Entonces aquí ya no va a interferir. ¿Listo? Esa es una de las cosas que a veces nos pasa, que dejamos las tablas muy pegadas, pero pues recuerden que las hojas de Excel tienen muchísimo espacio.
Así que podemos utilizar el espacio sin ningún problema. Bueno, aquí vamos a crear una tabla dinámica, ya no con un solo dato, sino con dos datos. Entonces, arriba tenemos los vendedores. Vamos a utilizar la zona que no la habíamos utilizado. La voy a colocar en columnas. Y, por ejemplo, vamos a utilizar los productos. Entonces, voy a coger productos y lo voy a arrastrar a las filas. Entonces, allá tenemos las zonas, tenemos los productos, ¿sí? Y tenemos adicionalmente pues unas cuentas generales. Ahí está la zona centro, norte, oriente y sur. O sea, son las 4 zonas que hay de ventas. Y bueno, aquí están los productos que se van a vender. Bueno, nos falta es el contenido que está acá. Y ese contenido son valores. Y ese contenido, por supuesto, nos toca tener una columna que podamos calcular. Por ejemplo, vamos a utilizar esta que se llama cantidad. Entonces, puedo mover cantidad al espacio que está en la parte inferior derecha, que se llama valores. Y cuando suelte esa selección sobre ese campo, miren que él hace el cálculo automáticamente. Entonces, por ejemplo, él me está diciendo que se vendieron 2.448 usos en la zona centro. ¿Sí? En la zona norte se vendió 2.903. Bueno, y aquí en el oriente pues no han vendido nada. Esos son elementos que pues recuerden que son cálculos adicionales. ¿Listo? Bueno, podríamos utilizar, por ejemplo, mm, al vendedor. ¿Sí? Al vendedor podríamos ubicarlo en cualquier parte. Ya es una relación que él puede hacer adicionalmente. Ya no solo son dos espacios, sino serían tres. Mandémoslo primero a las filas. ¿Sí? Y si ustedes ven, él organiza la información de acuerdo al orden que yo le estoy dando. La fila, le estoy diciendo que primero pues tenga en cuenta el producto y después tenga en cuenta el vendedor. Entonces, si ustedes miran la fila, primero está el producto y después están los vendedores. Entonces, él genera como una estructura y esa estructura, por supuesto, es también calculada. Los valores iniciales que habíamos hablado aquí de venta de usos en la zona centro, 2.448. Pues mire que él hace el cálculo por separado y él hace el cálculo para cada uno de los vendedores. Por supuesto, al final, pues la sumatoria que nos está mostrando de usos eh, son esos cuatro valores que están sumando. Entonces ahí ya tenemos un cálculo también adicional o un elemento adicional que nos podría servir para mostrar mucha más información. También, si ustedes se fijan, tenemos el símbolo menos. Ese símbolo menos es el de eh, desagrupar y agrupar pues sería el signo contrario. Entonces, cuando está agrupado un dato, se convierte en un más. ¿Sí? En este momento el buzo tiene un más al ladito y eso significa que los datos están agrupados. ¿Cuáles son los datos que tenemos dentro de uso? Bueno, los vendedores. Mientras que en la camisa aparece el símbolo menos, o sea que está desagrupada la información. Y miren que aquí estamos viendo la información como si estuviera desplegada. Esa es la forma de distinguir cuando unos datos están agrupados o desagrupados. Entonces, también se podría ver por ese lado que tiene bastante información. Pero bueno, mm, supongamos que ese no es el dato igual. O bueno, también queremos meterle otro dato adicional. Busquemos un dato por aquí que se pueda colocar. O bueno, lo podemos intercambiar más bien. Pongamos, por ejemplo, el vendedor dentro de las zonas y pongámosle, bueno, primero veamos este dato. Zona centro, por ejemplo. La zona centro, miren que está dividiendo a los vendedores, que fue el segundo parámetro que le dimos, y tiene cada uno de los vendedores. Ahí están los 4 vendedores de esa zona. ¿Sí? Pero en este caso están ubicados y asociados a cada una de las zonas.
Eh, por supuesto, en las filas están los productos y él me hace el cálculo por separado por vendedores. Entonces, el cálculo en general lo puede totalizar en la parte inferior, ¿sí? Él va a totalizar por columnas también y también pues puede hacer un total adicional al final. Entonces, esa es una de las cosas que también aparecen nuevas, ¿no? El total general que aparece por filas o aparece por columnas. Por supuesto, aquí se ve muy grande la información y aquí es donde las tablas les decía que las tablas pueden ser muy grandes. Miren que aquí a medida que le vamos a colocando otros datos, pues las tablas se vuelven más grandes. Y dependiendo de este tamaño, pues recuerden que no podríamos colocar en algún momento tablas en ese espacio que estamos ocupando, ¿sí? Por ejemplo, esta sería la parte más reducida de la tabla, donde los datos están agrupados. No los estoy viendo. Entonces, en la zona que está al lado, pues yo no debería crear ninguna tabla, porque recuerden que nos sale un error. Bien. En el momento en que yo vaya a desagrupar, pues voy a estar encima de la otra tabla. Entonces, ahí ya también nos va a generar un error. Bueno, esta es una tabla que tiene pues un poquito más de datos. Tiene adicionalmente las zonas y los vendedores y tiene los productos en las filas. Y es una tabla también que podemos pues realizar. Claro, si esa es la forma, ¿no? Y la información se presta para ese tipo de cosas. Si no, ya saben que pues uno de los datos o alguno de los elementos lo podemos quitar para que pues, nos muestre los datos que solo necesitamos. A veces solo necesitamos de a dos datos y pues no necesitamos datos adicionales. Pero bueno, esas son la forma de generar las tablas y los resúmenes que nosotros necesitamos. Así se acomodan a lo que nosotros necesitamos. Bien, como esto es una tabla y se comporta como una tabla común y corriente, hay dos espacios que tenemos acá, uno que se llama etiqueta de columna y otro que se llama etiqueta de fila. Esas dos etiquetas se pueden cambiar. Entonces yo puedo ir por ejemplo, a la barra de fórmulas y decirle que esto no se llame etiqueta de fila, sino que se llame productos. Y en la parte superior le puedo decir también que en vez de que se llame etiquetas de columna, le puedo colocar aquí, por ejemplo, vendedores. Entonces, la tabla ya se puede cambiar un poquito. Se le pueden dar algunos datos o se le puede cambiar el aspecto, ¿sí? A la tabla, porque esto, pues, como les decía, funciona como una tabla común y corriente. Las sumas generales que tenemos en las esquinas o la suma de las columnas o la suma de las filas no es un elemento que necesariamente pues uno quiera ver. De pronto solo quiero ver uno de los dos o quiero ver los dos o no quiero ver ninguno de los dos. Esos son elementos que se pueden agregar o se pueden retirar de las tablas dinámicas. Eh, ¿Cómo se hace este tipo de trabajos? Bueno, recuerden que tenemos eh, algunos menús en la parte superior, el de analizar tabla dinámica y tenemos el de diseño. El de diseño no solo pues me va a permitir cambiar los colores, como lo estoy haciendo ahí, sino que adicionalmente también me va a mostrar algunas cosas que yo le puedo decir. ¿Sí? Hay una opción que se llama totales generales y si usted la selecciona, se va a dar cuenta que los totales generales se pueden desactivar por filas y columnas. ¿Sí? Esa es la primera opción que aparece. Pues aunque él lo hace por defecto, digámoslo así, no significa que eso tenga que quedar así. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, desactive para filas y columnas. Y miren que aquí me retiró el total general y me retiró el total general también de las columnas. El de la fila y de la columna ya quedó retirado. Entonces, ese es un elemento que podríamos de pronto utilizar o no utilizar. ¿Sí? Recuerden que está en la pestaña diseño y esa pestaña diseño pues me va a permitir activar lo que yo necesite o desactivar lo que yo necesite. Y esos los elementos que también a veces aparecen por defecto, pero pues a veces no sabemos cómo retirarlos. Pero hay una opción, por supuesto, para que haga ese tipo de cosas.
los datos que tenemos acá en esta tabla, voy a ampliarla un poquito. Si ustedes lo ven, hay una información que tenemos con un espacio vacío, ¿sí? Con elementos que están vacíos. Pues que en este momento de pronto el vendedor pues no ha vendido ese tipo de productos y por supuesto está vacío. ¿Sí? De pronto el vendedor, como pasa aquí, solo vende un producto y el resto de los espacios está vacío. Ya depende cómo lo quiera manejar, en este caso la información. ¿Sí? Eso también es de parte del diseño, pero pues hay formas de manejar también el diseño de estos espacios. eh, yo quiero totalizar algo, quiero mostrar de pronto cifras, quiero mostrar, diferenciar cosas. Entonces aquí pues espacios en blanco de pronto no me sirven. Quisiera reemplazarlos por algo. En este caso ese algo podría ser un número y en este caso podría ser, por ejemplo, un cero. Entonces, para hacer ese cambio de esos espacios, podríamos utilizar esta opción, no, perdón, clic derecho y utilizar unas opciones que se llaman opciones de tabla dinámica. En las opciones de tabla dinámica, eh, de una vez observamos el nombre de la tabla dinámica que está por defecto, y hay una opción en la parte inferior que me está seleccionando, o que ya está seleccionada, y dice para celdas vacías mostrar. Para celdas vacías mostrar, pues me está mostrando en este momento nada, o sea, no hay un símbolo que nos esté mostrando eh, en ese cuadrito, ¿no? Ahí no hay nada. Por supuesto, pues como no tiene datos, él simplemente no muestra nada. Pero podríamos decirle, por ejemplo, que nos muestre un cero. Y en vez de no mostrarnos nada, pues que nos muestre un cero. Y miren que todos los espacios que tenemos acá, pues se llenaron con ceros. Esos eran los espacios vacíos que teníamos. Y ahora sí, pues la información ya está, digamos que completa. Ya no hay espacios vacíos, no hay espacios en blanco, sino que le estamos colocando algo en reemplazo. Y podría ser que eso pues sea necesario, sobre todo cuando son valores, ¿no? De pronto aquí en cantidades no sea tan necesario, pero en valores pues sí es importante a veces con los cálculos que se hacen, que por lo menos nos muestre dónde hay un cero, ¿sí? En vez de dejar el espacio vacío. Y ese es un dato pues que también nos sirve para rellenar toda la información que tenemos en las tablas dinámicas. De esta tabla dinámica, vuelve y juega, esto es una tabla común y corriente, ¿sí? Aquí también tenemos unas facilidades de manipular los datos y ordenarlos. Por ejemplo, si yo veo aquí esta columna, Pacho, que de pronto no vendió mucho, eh, en este caso solo vendió un producto, no vendió los demás productos, pues puede ser que nosotros lo queramos poner en alguna posición. ¿Sí? Podríamos ordenar los datos y darle un ordenamiento. Esto, como les decía, esto es una tabla. Y la tabla, por supuesto, pues me va a permitir ordenar los datos. La función de ordenar o la función de ordenamiento funciona. Aquí no hay ningún problema. Sin embargo, también podría ser algo que es cambiar la posición de las columnas. Aquí donde está Pacho, donde está el nombre, cuando yo lo seleccione, voy a buscar que el puntero cambie a una posición que es el más, con 4 punticas o con 4 flechas que apuntan hacia afuera. Ese símbolo es un símbolo para mover cosas o para desplazar. Y cuando yo mantenga el clic presionado, el clic izquierdo, pues puedo mover a Pacho en alguna posición. ¿Sí? Por ejemplo, puedo moverlo aquí delante de Claudia. ¿Cómo sé que está delante de Claudia? Porque hay una línea verde eh, que me está colocando ahí delante. ¿Sí? Entonces, en esa posición es que va a quedar la columna de Pacho. Y cuando suelte, pues miren que Pacho quedó de primeras. Entonces, esas posiciones también se podrían cambiar. A veces esto es útil para las gráficas, ¿no? No solo el ordenamiento, sino que yo pueda cambiar también individualmente las columnas, ¿sí? Y pueda decirle pues dónde se van a ubicar. Recuerden que los gráficos también dependen de la información que tenemos acá. Miremos aquí un gráfico de una vez.
Si yo selecciono la tabla, ustedes ya saben que insertar, pues funciona. Insertar es como la parte donde puedo generar los gráficos. Aquí hay una opción que dice gráfico dinámico. No hay ningún problema, ahí se puede agregar. Pero aquí donde está el otro menú que se llama analizar tabla dinámica. Si recuerden que este menú es propio de las tablas dinámicas. También en la parte inferior pues dice gráfico dinámico. ¿Sí? Y aquí donde dice gráfico dinámico pues él me da las opciones de insertar un gráfico. En este caso voy a insertar, por ejemplo, este gráfico, ¿listo? Donde me está mostrando pues qué es lo que tenemos con respecto a la información de resumen. Miren que ahí está la información de resumen. Digamos que Pacho ha vendido una cantidad bastante grande de productos y por eso la representación de esa columna azul que tenemos en medias. Esas son las ventas de Pacho y recuerden que Pacho pues es el que ha vendido solo medias y se ve esa diferencia. Y los demás campos pues Pacho no los tiene o no tiene esos otros productos y pues ese color azul solo aparece en las medias. De resto, los otros espacios pues no aparecen. Si yo tuviera la información en otra posición, por ejemplo, pongamos aquí a Pacho después de Erika en la mitad, miren que el gráfico pues también cambia. En este caso, bueno, Pacho quedó en la mitad, quedó con un color que es el color verde y cada uno de los gráficos pues quedó con ese espacio libre, porque pues Pacho no está vendiendo ningún producto, eh, ningún otro producto, solo está vendiendo medias. Entonces ese espacio pues quedó ahí separado. Podría parecer una gráfica diferente, ¿no? En este caso por lo que están separadas las columnas. Ahí es donde nos puede ser útil el modificar la organización de esas columnas y esa información. Por eso Pacho pues podemos decidir de pronto colocarlo ahora al final, para que no se note mucho en la gráfica que Pacho pues no ha vendido el resto de los productos. Y esa columna azul pues sea como separadita. Y por supuesto no se vea como un espacio separado de los otros vendedores. Eso es como de organización, ¿sí? Recuerden que las organizaciones de las columnas pues afectan las tablas. Entonces, esto es más de organización también que tiene relación pues entre los dos elementos. Para que lo tengan presente, esa es una de las cosas que podríamos hacer. Generemos otra tabla por aquí. Otra tabla dinámica desde nuestro rango que ya sabemos que se llama T-ventas. Listo. Y esta tabla dinámica, pues me voy a aprovechar de ella porque de pronto, ahora sí sabemos qué es lo que queremos. Nosotros ya hemos graficado aquí los vendedores y las ventas totales de ellos. Hemos graficado la cantidad de ventas de cada uno de esos vendedores por producto. Digamos que aquí queremos totalizar por producto. Si queremos saber por producto, pues cuándo se ha vendido. Si yo ya sé qué es lo que quiero, pues una de las cosas también que puedo hacer es identificar la tabla de una vez. Entonces, en vez de que esto se llama tabla dinámica cuadro, yo le puedo colocar el nombre de una vez. Le puedo decir, por ejemplo, aquí arriba, en analizar tabla dinámica del lado izquierdo, me aparece pues la tabla dinámica. Y si yo despliego esta opción, que está en la parte superior, pues me muestra cuál es el nombre. Y aquí yo ya puedo empezar a identificar los elementos por separado. En este caso, la tabla dinámica, yo la podría ya dar un nombre, ¿sí? Porque sé qué es lo que voy a armar ahí. Entonces, por ejemplo, le puedo decir em, que esto es pues, las ventas de productos o la venta por producto. Listo. Ventas por producto. Coloqué. Y de una vez, pues, si se fijan, antes de armar la tabla, ya la tabla dinámica, pues, tiene un nombre, ¿sí? Y es el nombre que le acabo de colocar.
Esto es útil porque pues yo puedo generar muchísimas tablas y cada una de las tablas pues le puedo generar inclusive gráficos y pues relacionar los gráficos con una tabla que dice tabla dinámica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues es un poquito complicado. Mientras que si yo sé cuál es, cómo se llama la tabla, por un nombre que yo le asigne, entonces de pronto es más fácil relacionar cosas con esa tabla o con ese nombre de esa tabla, porque yo sé con ese nombre pues qué es lo que va a tener. Entonces, recomendación también que si ya saben qué es lo que van a armar, pues que le pongan un nombre a esa tabla, ¿sí? Porque más adelante pues se darán cuenta que lo van a necesitar. Bueno, entonces se le puede colocar nombre también, ¿sí? Y aquí sí ya, como ya sabemos que vamos a colocar las ventas por producto, pues entonces seleccionamos los productos y colocamos las ventas totales. Y ahí ya armamos nuestra tabla. ¿Listo? Vuelvo y juega, esto sigue siendo una tabla. Nuestra tabla, en este caso, nos está mostrando valores y estos valores son totales y son las ventas totales, o sea que esto debería tener un formato. ¿Eh? Esa columna que ustedes ven aquí debería tener un formato. ¿Sí? El número está ahí, pero pues está sin formato. Entonces, aquí se le puede aplicar formato común y corriente. Ustedes ya conocen dónde se aplican los formatos, ¿sí? En la pestaña de inicio. Por aquí donde dice general, ustedes pueden aplicar su propio formato. Y ese formato, recuerden que puede ser personalizado. Y fuera de todos los que hay ahí, pues usted puede modificar alguno de ellos. Supongamos que tenemos aquí este formato, ¿sí? O uno que ya tenga el símbolo peso, no hay ningún problema. Mm, eh, digamos que no vamos a utilizar números negativos, ¿sí? Que este sería nuestro formato. Y ya depende cómo lo queramos colocar, pues podemos también modificarlo. Entonces, por ejemplo, le voy a ocultar 6 cifras, ¿sí? Recuerden que al ocultar 2 cifras, pues él sigue redondeando y supongamos que esto va a quedar eh, con una letra indicando que son millones, ¿sí? Entonces, la muestra del primer número me está diciendo que va a quedar 427 millones, ¿sí? Por el formato que yo le acabo de crear. Si le digo aceptar, pues ese formato ya se va a guardar y los datos van a cambiar aquí. Ahí están los datos cambiados, no hay ningún problema. Ya se ven un poquito más resumidos eh, los datos con el formato que yo le dije que adoptara. Y en este caso un formato, por ejemplo, de millones. Como este es una forma que acabo de colocar, pues también se la puedo aplicar a otros. Puedo ir al formato personalizado. Y recuerden que cuando uno crea un formato, pues siempre queda al final. Entonces, le puedo decir que seleccionemos el mismo formato que teníamos ahorita, ya que lo guardó, y le voy a dar a aceptar. Entonces, miren que aquí ya el formato también cambia. Vuelve y juega. Esto es una tabla y pues hay muchas cosas que se pueden hacer, eh, como nosotros lo hacemos en otro lado, ¿no? Los formatos los podemos aplicar a cualquier celda, eso es algo básico y aquí lo estamos aplicando también. Si le queremos poner, no sé, orden, pues recuerden que está el ordenar o filtrar o el ordenar de mayor a menor, ¿sí? Todos esos daticos también funcionan o todas esas operaciones también funcionan, ¿sí? En una tabla. Entonces, en este caso, en la tabla dinámica, pues no es la excepción. Bueno, pongamos por aquí un gráfico. Bueno, empecemos por el de arriba porque el de arriba no le hemos colocado un gráfico. ¿Listo? Voy a ir a analizar a tabla dinámica. Voy a colocar aquí gráfico dinámico. Y cualquier gráfico en este caso, pues es funcional, no hay ningún problema. Seleccionemos el típico de columnas y ahí está nuestro gráfico, ¿sí? Seleccionado pues a partir de los datos de la tabla dinámica. Recuerden que las tablas dinámicas pueden cambiar y en el momento en que cambien, si usted no ve que se reflejan los cambios aquí, tanto en la gráfica como en la tabla dinámica, no se le olvide actualizarla. Y uno le dice actualizar y bueno, los dos sí se actualizan de una vez. Eso es una ventaja de las tablas dinámicas, que ellos entre los dos pues se actualizan rápido. Bien, en este caso el formato que yo ya le di, mire aquí tiene el formato, ese formato que yo ya le di inicialmente él también lo adoptó, colocó el símbolo de pesos, colocó la M
y la tabla pues ya se ve un poquito mejor. Ya esto es más manejo de gráficos, ¿no? De aquí en adelante esto es más la forma en que usted pues sepa manejar el gráfico y las cosas que haya hecho anteriormente con gráficos, pues se aplican aquí también, ¿sí? Lo único extraño o lo único raro que aparece aquí es que estos gráficos dinámicos pues también aparecen con unos elementos adicionales, que son como unos botones. Y esos botones pues también me sirven, por ejemplo, para hacer filtros. Si usted se fija, este botón de vendedor tiene una flechita y esa flechita pues es, digamos que la misma que yo puedo utilizar aquí en el filtro de la tabla, ¿sí? Donde yo puedo filtrar cada uno de los vendedores que tengo acá. Entonces, esa parte de filtro, digamos que sí está asociado a las tablas dinámicas, ¿listo? Aunque yo pueda hacer filtros por otro lado, pero pues esos dos elementos aparecen adicionalmente. Y no significa que yo los tenga que dejar ahí. ¿Sí? Si yo sé que esos botones, pues yo sé para qué sirven, sirven para hacer filtro, pero no los quiero ver ahí porque yo no sé, puedo hacer el filtro directamente acá en la tabla o de otra forma con un segmentador. Pues simplemente yo le presiono clic derecho encima de un botón de esos y le digo que oculte todos los botones del campo de gráfico. Y él ya solo queda con el gráfico. Que esa es una acción que a veces pues sucede, ¿no? De pronto no queremos ese filtro porque no se ve bien. ¿Sí? O ese botón está como raro ahí, entonces uno dice, no, eso como que no funciona ahí. Más bien hago el filtro por otro lado. ¿Sí? Y visualmente pues lo puedo quitar también. Entonces ahí ya le quité el botón que aparecía de color gris. ¿Sí? Si se fijan aquí el gráfico que habíamos hecho anteriormente, pues también aparece. Aparece el mismo botón, mire, para filtro, en este caso para filtro, si yo aplico ese o presiono encima de ese botón, miren que él hace un filtro, me muestra qué es lo que quiero filtrar y bueno, ya saben que eso se puede filtrar por esa parte. Lo mismo le pasa a producto, también tiene su propio filtro. ¿M? Y por aquí aparece pues otro nombre adicional que es la suma de la cantidad para este gráfico. Recuerden que esos botones no es que sean obligatorios, entonces clic derecho y ocultar todos los botones del campo de gráfico. Y ahí miren que ya el gráfico pues nos está mostrando los botones. Eso es algo que pues es de movimiento del gráfico, solo que es nuevo y pues eh, normalmente en los gráficos sencillos pues no aparecen esos botones adicionales. En los gráficos dinámicos sí aparecen esos botones pues para hacer filtro un poco más fácil. ¿Listo? Aunque ustedes ya saben que pues muchas de las gráficas tienen opciones de filtro. ¿Sí? En este caso, si no aparecen las opciones de filtro, recuerden que los filtros también se manejan en las tablas dinámicas. Entonces, si yo aplico filtro acá, mi gráfico, si ustedes se dan cuenta, acaba de cambiar. Mi gráfico acaba de cambiar, entonces ya se volvió otro tipo de gráfico. ¿Por qué? Porque en este caso, pues solo tengo dos elementos que estoy graficando solo las chaquetas y las faldas. Entonces, ahí en ese caso, pues recuerden que esto es parte de de la relación que tienen las tablas dinámicas y las gráficas dinámicas. ¿Sí? Esos filtros también se aplican a los dos porque los dos están relacionados. El gráfico está sacando los datos de la tabla dinámica. Bien, entonces ahí esa es como la forma inicial con que uno pues practica y realiza las tablas inicialmente o crea las tablas inicialmente. eh, y es pues bastante sencillo, ¿no? Simplemente es como de movimiento de objetos y saber básicamente qué es lo que usted quiere graficar en este caso. ¿Sí? Lo otro ya está relacionado con las gráficas para que lo tengan en cuenta. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, hasta el momento. ¿Tengan alguna duda? Bueno, y si tienen alguna duda, igual me preguntan, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, en este caso, como recomendación, hay que conocer la información que ustedes tienen, porque de ahí es que van a salir las tablas, las tablas de resumen o las tablas dinámicas que me van a hacer resumen, pues, de mi información. También como recomendación que haya algo que calcular, que haya campos numéricos
Por supuesto, se pueden hacer cálculos posteriores. Se van a dar cuenta en el siguiente nivel que yo puedo hacer cálculos y crear columnas adicionales con operaciones. ¿Sí? Pero en este caso, pues como no estamos haciendo operaciones adicionales, por lo menos necesitamos algo que calcular o que algo que la tabla dinámica calcule. ¿Mm? Y ahí pues ya tenemos una columna, por ejemplo, de cantidad o una columna de valor total que por supuesto la puede utilizar. ¿Mm? Para pues generar un determinado informe. Bien, por aquí también en este gráfico que habíamos hecho, bueno, en este gráfico no tenemos una gráfica generada de este usos. Vamos a generar una gráfica de acá. Utilicemos, por ejemplo, esta de barras. Y ya tenemos una gráfica diferente, en este caso la de barras. Con los mismos botones, miren que aquí están los mismos filtros de producto, aquí está el mismo botón de valor total, ya sabe que eso se puede ocultar. Y así quedaría pues nuestra tabla. ¿Listo? De ahí en adelante lo que usted conozca de gráficos también ayuda, ¿no? Por ejemplo, aquí aunque todo está de color azul, no se les olvide que los menú que aparecen con cada uno de los elementos, pues también son importantes. En este caso yo tengo para el gráfico, no solo un menú nuevo, que ustedes ya conocen de pronto que se llama diseño y formato. Esos dos menús son de gráficos propios o siempre se activan con un gráfico. En este caso, pues esto es un gráfico dinámico. El gráfico dinámico adicionalmente me saca un menú nuevo, ¿sí? Porque es dinámico, este sí es propio de los gráficos dinámicos, que se llama análisis de gráfico dinámico. Ese sí es un elemento pues nuevo. Ahí sí eh, digamos que es propio de los gráficos dinámicos. Y este sí ya me va a permitir hacer algunas opciones adicionales. Aunque estas opciones adicionales, pues también, por ejemplo, aquí me puede decir actualizar datos, puedo cambiar el origen de los datos, que eso es algo que también puedo hacer en los gráficos. Se darán cuenta que hay elementos como los segmentadores que aparecen aquí en el centro, que son elementos para filtrar. Y esos elementos para filtrar, pues por supuesto, actúan como filtro y son elementos un poquito más interactivos, ¿sí? No como ese botón gris que aparecía aquí. En el caso del segmentador, un segmentador lo puedo crear a partir del elemento o del campo que yo quiera. Entonces, si yo quiero crearle un segmentador a esta columna, a esta gráfica que tengo al lado izquierdo, pues miro a ver qué podría tener relación con esa gráfica. Por ejemplo, si ustedes ven el eje vertical, tiene productos. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir, bueno, creemos un filtro para productos. Puede ser algo más que yo necesite crear o puede ser uno solo. Cuando yo le presione aceptar, miren que me crea una herramienta eh, pues más fácil para trabajar con los productos. Y por supuesto esto va a ser de selección. ¿Sí? Como esto es un filtro, él va a funcionar como si yo filtrara cosas. Por ejemplo, si yo presiono aquí chaqueta, miren que del lado izquierdo, él solo me está mostrando la chaqueta, ¿sí? Me está mostrando lo que yo acabo de seleccionar. Entonces, ahí si se dan cuenta, él funcionó como un filtro, solo me está filtrando la información de chaqueta. ¿Sí? Por eso ese segmentador que ustedes ven ahí, pues me funciona como si fuera un filtro. Y esto es pues como un poquito más interactivo, así que estos son con botones y aparece el menú y bueno, usted simplemente selecciona o deselecciona y usted ya tiene pues las opciones que quiere aplicar sobre el gráfico. Entonces aquí ya es más fácil aplicarlo directamente con este segmentador que con el filtro pues directamente en la tabla. Es más, si se fijan, la tabla básicamente, aunque está filtrada, voy a correr aquí el gráfico, aunque está filtrada en este momento, yo la tenía como tapada aquí con el gráfico, es más, la puedo tapar completamente con el gráfico, ¿sí? Y aquí ya yo ya no estaría viendo la tabla, ¿sí? Solo estaría viendo el gráfico. ¿Sí? De pronto el gráfico con el segmentador. ¿Sí?
Y eso es lo único que yo vería. Claro, si yo selecciono, por ejemplo, medias, pues no veo el cambio de filtro en la tabla, pero sí estoy viendo el gráfico. Y recuerden que el gráfico se alimenta de esa tabla que está cambiando. Entonces, ese es el elemento también bastante importante para que lo tengan en cuenta. Aquí hay un elemento de selección múltiple para colocar pues varios elementos a la vez. Y en este caso estoy colocando chaquetas y medias. ¿Mm? Y esas chaquetas y medias, pues miren que está graficada del lado izquierdo. ¿Sí? La gráfica acaba de cambiar también. Entonces, ese segmentador pues también es un elemento de filtro que digamos que se ve un poquito diferente. Y con eso pues se puede manipular mejor y la gente pues puede actuar rápido sobre el gráfico a través de ese segmentador, que es una de las tantas opciones que tienen esos segmentadores. Los segmentadores tienen su propio menú. También en la parte superior ustedes se darán cuenta que tiene su propio menú. Le puedo colocar estilos. eh, Le puedo colocar de pronto los botones en forma de columnas. Por ejemplo, de 2 columnas. Miren que ahí los botones quedaron en forma de 2 columnas. Sí, o si no me gusta, pues entonces colocarlo en una como estaba. Y todo este segmentador pues también se puede manipular. ¿Listo? Se puede poner en una posición, cambiar de tamaño, etcétera. Este segmentador pues funciona como filtro para muchos de nosotros. ¿Sí? Si no quiere utilizar ese segmentador, pues no hay problema. Eso no es, eso es una herramienta visual. Usted lo que haría pues básicamente es irse de pronto a la tabla y decirle que no quiere los filtros, ¿sí? Y filtra todo en la tabla dinámica o mueve la tabla dinámica como usted desee y ya sabe que el gráfico se va a afectar. Entonces, ese es un elemento opcional en este caso, pero pues a veces se ve más chévere los segmentadores que otra cosa. Bien, para que lo tengan presente, eso es un elemento pues adicional que uno puede colocar. Bueno, en cuanto a los gráficos, bueno, en cuanto a, a los gráficos dinámicos en este caso, los gráficos dinámicos funcionan tal cual. eh, Cualquier gráfico en este caso tiene los mismos elementos, ¿sí? Tiene la misma estructura de un gráfico. Todos los elementos se pueden agregar, tal cual lo hace como un gráfico normal. En esto sí no hay pues diferencia, ¿sí? Usted le puede colocar, no sé, por ejemplo, las etiquetas de datos. Eso es algo pues que es normal colocar en un gráfico, ¿sí? Los títulos del eje también le puede colocar. Bueno, eso ya es parte de lo que usted vaya a organizar, ¿no? Lo mismo el menú que es propio de ese gráfico. Entonces, si yo coloco aquí clic derecho sobre el gráfico, también tenemos el formato del área de gráfico. Recuerden que el formato del área de gráfico, que es la ventanita gris que aparece ahí del lado derecho, pues afecta directamente a los elementos que estén dentro del gráfico. ¿Sí? Con esto es que pueden hacer, pues, por ejemplo, los diseños. Y yo quiero decirle, por ejemplo, que vamos a seleccionar las columnas, seleccionemos las columnas. Y quiero decir que esas columnas en algún momento pues cambien en su relleno. No quiero ver todas las columnas azules. Entonces voy al relleno de esas columnas que se llama la serie de datos. Y en el relleno le voy a decir, por ejemplo, que él me coloque varios colores entre puntos. Y si se fija, varios colores entre puntos, pues lo que hace es colocarle pues diferentes colores a las columnas, ¿sí? Ahí sí, lo que ustedes estaban viendo ahorita, que era un solo color azul y un solo cuadrito aquí en la leyenda, pues se convirtió a cada uno de los colores, ¿sí? Que en este caso pues tenemos 7 colores, ¿listo? Entonces, esos 7 colores que tenemos acá, pues miren que ya los está graficando en la leyenda, ¿sí? Porque le dijimos pues que se cambiara los colores acá, ¿sí? Se llama, por ejemplo, varios colores entre puntos. Y esas opciones pues son normales en los gráficos, solo que aquí pues también las podemos aplicar. Por eso este menú que aparece aquí de formato, en este caso para la serie de datos, porque eso es lo que yo estoy seleccionando, eh, pues se puede utilizar también. De la misma forma que se utilizan los gráficos, esto también pues funciona por este lado. Entonces, cualquiera de esos elementos que usted tenga en cuenta, pues
también le va a funcionar. Y si ya maneja gráficos, pues esto es bastante sencillo también manejar los gráficos dinámicos. Pero esto eso funciona exactamente igual. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. La generación de la tabla dinámica es bastante sencilla, si se dan cuenta. Simplemente es manejar pues esos dos criterios, manejar los datos o los campos que nosotros necesitamos y adicionalmente manejar los valores, ¿sí? Que eso es como lo más importante de los cálculos. ¿Sí? Por aquí, si ustedes se fijan aquí al lado de la tabla no aparece por ningún lado el menú, aunque es una tabla dinámica. Recuerden que el menú pues a veces uno lo cierra y cuando uno cierra pues se va aquí a mostrar y selecciona la lista de campos y ahí vuelve a aparecer otra vez la lista de campos. ¿Listo? En la parte superior donde dice mostrar está la opción de lista de campos. Y ahí yo puedo volver a editar pues lo que yo necesite. Esa es la organización que tenemos acá. ¿Listos? Bueno, dentro de esta organización de los campos, en los valores, nosotros también podemos modificar esas opciones. ¿Listo? Muchas veces podemos configurar el valor o podemos configurar la operación, ¿sí? En este caso. Al seleccionar los valores y al seleccionar la flecha que está del lado derecho, esa flechita pues me va a sacar este menú para configurar. ¿Listo? Y si se fija, este menú tiene un resumen o habla de un resumen de valores en los cuales por defecto el cálculo está seleccionado para una suma. Entonces, en este caso, si ustedes vieron, los datos se sumaron automáticamente. Yo no hice ninguna operación de sumar, eh, porque esa es la operación de suma que él siempre hace. Sin embargo, yo puedo utilizar otras. Si ustedes se fijan, están las operaciones que uno casi siempre se encuentra normalmente, que por supuesto Excel nos hace el cálculo automáticamente. ¿Sí? Aparece la suma, el recuento, el promedio, el máximo, el mínimo, el producto. Esas son las operaciones que por lo general Excel nos ayuda a hacerlas automáticamente. Y cuando él encuentra números, pues él nos ayuda a hacer esas operaciones sin problema. ¿Sí? Y aquí yo le podría decir, pues, qué operación tiene que hacer en este caso. Por ejemplo, digámosle que aquí nos haga, a ver qué más hay por aquí, las normales, que nos cuente, no, recuentos no, que nos saque promedio, ¿listo? Vamos a darle a aceptar, a ver qué hace, mire, ahí nos está sacando un promedio. ¿Sí? Los valores que teníamos anteriormente los promedió y mire aquí nos está mostrando los promedios. Entonces, esos son los valores que en algún momento pues está calculando. O la operación que anteriormente era una sumatoria, pues se volvió un promedio. Entonces, recuerden que esas operaciones, pues, aunque uno utiliza mucho la suma, no significa que no se pueda colocar otra operación para hacer el cálculo. Entonces, mire que ahí volvió otra vez a la operación que teníamos, que era una sumatoria de las ventas totales, por ejemplo, para cada uno de los productos. A ver, la etiqueta de datos aquí no nos dice, pero pongámosle aquí productos. Bien. Esos son elementos que toca tener en cuenta cuando vayan a seleccionar algunos de los datos. Se darán cuenta que eso se puede hacer otras cositas adicionales con estos campos cuando tengan, por ejemplo, el campo fecha, que es algo especial. Bueno, eso ya es parte del siguiente curso, del siguiente módulo, nivel, perdón, que ya tiene una partecita donde ustedes pues manipulan los datos directamente de la tabla dinámica y pueden hacer, por ejemplo, cálculos. ¿Sí? Aquí hay una opción de cálculos que uno puede generar a partir de lo que ya tiene. Se tiene una columna de valor total y entonces puede sacar un cálculo adicional. ¿Sí? Le puede aplicar una función o le puede decir que efectivamente pues haga un cálculo, no sé, del más sencillo que sería de pronto otra sumatoria. ¿Sí? Y generar una columna nueva, que eso es otra de las cosas que se pueden hacer. ¿Bien? Pero bueno, en este caso no es parte de la creación sencilla, sería pues ya la manipulación de información para hacer otros tipos de gráficos y tener otro tipo de información pues que generar. ¿Listos?
Esa sería la parte pues importante que la tengan en cuenta, cómo generar los gráficos inicialmente, ¿m? Para que pues primero hagan las pruebas más sencillas. Hagan las pruebas así como con un elemento nada más y después le agregan otro. Después van aumentando la cantidad de elementos, la cantidad de campos, para que los vayan entendiendo un poquito. Vamos a retirar aquí esta gráfica y este segmentador, para que vayan entendiendo de pronto. Y va a tocar reducir el zoom. Listo. Para que vayan entendiendo pues qué es lo que va saliendo con cada una de las tablas que ustedes van generando. Entonces, empezar a mirar pues que la tabla sí corresponde, si son los datos que nosotros necesitamos, si así quisiéramos ver los datos para ir a mostrarlos en un informe. Esas son cositas que uno va mirando con la generación de cada gráfico, ¿no? Y con eso pues ya va cogiendo experiencia y va generando los gráficos que se necesiten. Por supuesto, la adaptación es otra cosa, pero eso ya es conocimiento básico, o sea que ustedes ya saben de pronto hacer algunos cambiecitos en cada uno de los elementos. ¿Sí? Simplemente seleccionarlos y hacer los cambios por separado, bien, para que lo tengan un presente. Bien, esos elementos pues son los de creación básica de las tablas dinámicas, bien, para que los utilicen. Aquí en la fuente de datos les va a dar algunos ejercicios, ¿sí? Donde nos está contando, por ejemplo, en el primero, eh, que vamos a necesitar el total de ventas por cada zona, ¿sí? Y el total general. Cuando nos hablan de total general, pues recuerden que son los totales que nos calcula automáticamente Excel. Y si se acuerdan, pues aquí en la parte inferior, por ejemplo, de esta gráfica, nos habla de un total general. ¿Sí? Entonces, recuerden que esos son los totales generales que existen en Excel. No es que uno lo vaya a calcular, simplemente lo activa o lo desactiva. ¿Sí? Si lo quiere ver. Aquí en este caso el primero también tiene activado el total general. ¿Sí? Me está mostrando las ventas totales. Si se fijan, son las mismas ventas totales, aunque estén separados por diferentes elementos. Mientras que en la segunda tabla, pues nosotros le quitamos los totales generales. Esos son los totales generales para que los tengan en cuenta. Aquí solo me está pidiendo las ventas por zona. Esto es básicamente uno de los datos que podemos sacar. Creo que nosotros lo hicimos por acá, ¿no? Ah, bueno, lo hicimos de ejemplo inicialmente, pero después lo cambiamos. Lo otro que me está pidiendo, generar un reporte de una nueva hoja donde se observe claramente las ventas de cada asesor. En este caso, los asesores son los mismos vendedores, ¿no? Ahí no hay ninguna diferencia, asesor son los mismos vendedores. Y exprese los valores en millones y cifras en millones de pesos. Eso ya, esta partecita ya es el formato, ¿no? De una vez aprovecho para mostrarles una hoja donde hay algunos formatos o hay dos ejemplos de formatos que se pueden utilizar. Recuerden que los formatos pues los podemos configurar personalizados y aquí hay unos formaticos que usted puede utilizar eh, en en las tablas dinámicas, ¿no? O en cualquier elemento que tenga números, ¿no? Por ejemplo, el más sencillo que tenemos acá, este de acá abajo, tiene el símbolo pesos, tiene separación con el punto de miles, tiene 2 decimales y adicionalmente oculta 6 cifras. Ese es un formato pues bastante sencillo. El formato que está arriba sí es un poquito más complejo, ¿sí? Aunque tiene elementos similares, miren por aquí dice lo mismo. Este formato ya me permite pues hacer otras cosas adicionales, que es en este caso hacer preguntas. Aquí hay una pregunta y está preguntando si el valor, ¿sí? Que está en esa celda es mayor o igual a un valor que aparece acá, que en este caso es de 1.000.000. Esto funciona muy parecido al sí, o sea que si esta prueba es verdadera, pues entonces él le coloca este formato que está acá. ¿Sí? Si la prueba es falsa, porque pues no tenemos un número mayor a 6 cifras o mayor a 1.000.000, entonces lo que él hace es tratarlo como si fuera un número diferente. En este caso, como si fuera un número de 3 cifras nada más. Miren aquí el 1.000. Está preguntando si el número es mayor que el 1.000.
Los números mayores a 1000, pues por supuesto, mayores o iguales a 1000, por supuesto incluyen el 1000 hacia arriba, 3 cifras en este caso. Y la diferencia es que si se aplica a 6 cifras, pues también me coloca la M. Y si se aplica el formato y solo tiene 3 cifras, pues miren que aquí coloca la K. Sigue siendo el mismo formato. Bueno, aquí ya le quitaron los decimales, pero están ocultando 3 ceritos acá. Y este formato, aunque es un poquito más complejo, se puede aplicar también, ¿sí? Tal cual aparece ahí. Como decisiones, en este caso lo raro es de este formato es que tiene preguntas. Y hace preguntas si hay valores mayores a 1000 o a valores mayores a 1.000.000, ¿sí? Para asignarles la M o para asignarles la K, dependiendo del caso. Entonces, ese formatico que ustedes ven ahí, pues sí, también se puede aplicar aquí en la fuente, a nuestros informes, ¿listo? También se puede aplicar ahí, no hay ningún problema. Solo es que lo prueben y verán que funciona. Bien, aquí nos dice que crear un informe de tabla dinámica que muestre las ventas de cada producto ofrecido o vendido. Entonces, vuelve y juega, ¿no? Aquí hay ventas. En este caso, las ventas totales ustedes ya la conocen, pero nos está diciendo por cada producto. Entonces, vuelve y juega la columna producto y vuelve y juega aquí las ventas totales. Ese sí ya lo hicimos, ¿no? Aquí ya colocamos las ventas totales por producto. ¿Vea? Aunque también hicimos el total general, pero pues aquí están las ventas totales de los productos. Y ese ya inclusive lo graficamos con este grafiquito que aparece acá. Bueno, por aquí nos dice el cuarto que construya un reporte que muestre la cantidad de unidades vendidas, la cantidad es la columna G, por zona. Entonces nos está diciendo que la zona. Vendedor y producto. Entonces aquí miren que son 3 parámetros. Usted ya escoge cómo sea el parámetro, ¿no? Aquí nos dice construir el reporte que muestre la cantidad de unidades vendidas por zona, vendedor y producto. ¿Cuál pensaría usted que lo puede agrupar? ¿Sí? Por ejemplo, usted podría pensar que en las filas va a ir la zona, ¿sí? Y en las columnas va vendedor y producto. Esos irían en las columnas. Podría ser una forma de organización, ¿no? Que nos muestra pues las cantidades vendidas eh, por cada zona, vendedor y producto. Entonces, ahí ya es una construcción un poquito más compleja, pero mire que nos están diciendo qué es lo que quiere. El quinto dice elaborar un informe con una gráfica de líneas. En la gráfica de líneas donde se observe las ventas totales. Recuerden que es la columna de venta total por vendedor, producto, ¿sí? Y color. Entonces, ya están utilizando aquí el color, el producto y el vendedor. 3 columnas que están utilizando aquí para graficar. ¿Qué están graficando? Pues el valor total. Y con eso pues ya tienen un reporte diferente. Y el sexto dice elaborar un informe con un gráfico de barras apiladas que permita observar las ventas por zona. Vuelve y juega las ventas, valor numérico, por zona y producto. ¿Listo? Entonces aquí ya están utilizando es producto y bueno, y la zona que está por aquí a este lado y están utilizando valor total en común. Pues ahí ya tenemos los reportes o sabemos por lo menos de dónde los vamos a sacar, ¿sí? Y cuáles son los campos que vamos a utilizar. Que eso es lo que uno por lo general hace. Dependiendo de un requerimiento, pues salen los gráficos que nosotros necesitemos, ¿sí? O las tablas dinámicas en este caso. Que eso es lo que nosotros por lo general hacemos al generar las tablas dinámicas. No es complejo, si se dan cuenta. No es tan complejo. Es información y es generar, pues, utilizar los campos que se necesiten, utilizar la información que usted necesite, ¿sí? Y así mismo, pues, va a generar eh, su gráfico o su tabla. Esta es con la información. El resto que no necesite, pues no hay necesidad de colocarlo en las tablas dinámicas. Que eso es la ventaja de las tablas dinámicas. ¿Y por qué utilizamos tablas dinámicas? Porque esos son resúmenes. Más fáciles de mostrar los resúmenes que la fuente de datos que teníamos que tiene un montón de información. Y esa ya es más difícil de mostrar.
¿sí? Y de que la gente también pues se interese en todo ese poconón de información. ¿Sí? Es más fácil un resumen para que no tenga que ver tantos numeritos. Y si le metemos gráficas, pues que miren las gráficas más fácil. ¿Listos? Bueno, entonces básicamente esta es la unidad número 4. Si ustedes se dan cuenta es bastante sencilla. Por el nombre de tablas dinámicas o la palabra dinámicos no se vaya a asustar. Simplemente es porque pues usted lo puede organizar como quiere. ¿Sí? Usted lo organiza a su gusto o de acuerdo al requerimiento y así genera tablas dinámicas, que es un procedimiento, pues, después de que uno lo hace la primera vez y le pierde como ese miedo, ya se vuelve bastante fácil. Y ya usted puede generar todas las tablas dinámicas que quiera. ¿Listo? Y así, pues, presenta informes contables y con gráficos. Más facilito. Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, inquietud hasta el momento. Eh, Les quiero recordar que, bueno, esta es nuestra última sesión, pero el curso termina el día 28. A ver, revisamos aquí la plataforma. El curso termina el día 28, ¿sí? Cuando terminan los cursos, por lo general les dan hasta la medianoche. Vamos a mirar aquí. El curso tiene hasta las 23:59 del día 28. ¿Listo? De noviembre 28. Entonces, hasta esta fecha es el plazo máximo para hacer cosas, ¿listo? O para enviar las actividades que estén dentro del curso, para presentar los exámenes, para enviar los trabajos. Miren que les queda básicamente 10 días adicionales eh, para terminar pues todos los elementos que tengan que terminar del curso. Y pues ahí ya se genera la evaluación. ¿Eh? Una vez que se genere la evaluación, de este curso, pues tengo que pasar las notas al día siguiente. Miremos de una vez cuándo es 28. Sería lunes, entonces el 29 yo paso de notas, que sería en noviembre 29. Y bueno, es por lo que me toca esperar a que todo el mundo termine de enviar las cosas, ¿no? Y como esa es la fecha final, pues puede haber alguien que envíe hasta el último día. Eh, entonces el 29 hago el cierre y ya se lo paso a la parte administrativa. Entonces esperando de aquí si lo hacen rápido, yo creo que al siguiente martes ya están los certificados. Y los certificados, cuando los vayan a consultar, hay una página que yo por lo general siempre busco aquí en Google. Busco certificados SET con subsidio. ¿Listo? Y me aparece una paginita que dice certificado digital SET con subsidio. ¿Mm? Esa página, pues se las voy a copiar en un correo también, pero me va a permitir buscar mi certificado con el documento que yo tengo asignado en esa plataforma. Aquí lo digito y por supuesto consulto para descargar el certificado. Eh, no es que salga inmediatamente apenas termine el curso, ¿no? Eso, hay una parte administrativa que se encarga de hacer como el cierre y la generación de certificados. Pero pues no, tampoco es que se demore una eternidad. Entonces, ellos lo hacen relativamente rápido. ¿Listo? Solo es que hay que esperar pues que ellos lo terminen y ustedes pueden consultar su certificado. Y si no, pues cualquier cosa me avisan si no tienen acceso todavía para yo preguntar. ¿Listo? Porque de pronto no les han dado el certificado. Porque yo pues puedo observar de pronto con otro elemento que tengo por aquí, pues para que ya se vea si están certificados o no. Bien. Para obtener el certificado, recuerde que tiene que aprobar el curso, enviar las actividades. Yo les recuerdo cuáles son las actividades que hacen falta o que toca enviar para que usted de aquí al 28 ya tenga pues todo completo, sin problema. eh, y ya pues se pueda estar tranquilo de que va a obtener pues su certificado porque le fue muy bien. ¿Listos? Entonces tengan en cuenta esa partecita como final, que es como antes de pasar al siguiente nivel. Si ya tienen un convenio para hacer el siguiente nivel, pues bueno, eso se demora un poquito mientras que hacen el certificado y listo. Y ya ingresarán al nivel avanzado. Bien, para que lo tengan presente.
Bueno, voy a enviarles entonces el enlace de asistencia de una vez para que lo tengan de una vez para que lo llenen. No se les olvide pues mirar las actividades que le hacen falta. Hay varios que ya terminaron pues todas las actividades, que ya no tienen ningún problema, ya simplemente tenemos es que esperar el cierre. Pero pues lo importante es que tengan presente esa parte, que terminen y que pues completen sus actividades del curso. ¿Listos? Eso es con lo que por lo general uno tiende a hacer al final. Y pues tienen 10 días para terminar eso. Si quieren, pues terminan lo más rápido posible y listo. Ya ustedes pues están tranquilos y no están corriendo hasta el último día. Pero pues tienen todavía un poquito de tiempo más. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda o alguna inquietud que tengan ustedes sobre el curso, sobre el desarrollo del curso o sobre alguna unidad adicional, alguna que ya haya pasado. eh, de la unidad 1, de la 2, de la 3, cualquiera. Si tienen alguna duda, igual me pueden preguntar o igual me pueden escribir. Yo he respondido pues varios correos con dudas, eh, donde me han preguntado pues algunas cositas que no les han funcionado y pues no hay ningún problema. Yo les puedo pues decir responder esos correos y solucionar las dudas. ¿Listos? Eso es algo pues que es normal de este trabajo, así que desde que pregunten no hay ningún problema. Espero que hayan pues aprendido algunas cositas o reforzado algunos temas que de pronto ya conocen. Recuerden que esto es un nivel intermedio, pues todavía queda mucho más. Y fuera del nivel, pues todavía queda mucho más. Y hay muchas herramientas adicionales aquí a Excel o que se complementan con Excel. Entonces, pues esto es un mundo bastante grande, ¿sí? Pero pues es bastante útil para las labores que uno realiza en una oficina. Y pues sí, le agiliza mucho el manejo de las operaciones y de la información. Entonces, esta herramienta es bastante útil por ese tipo de trabajo que nosotros tenemos. Entonces, pues, seguir estudiando, que es lo importante. Cualquier cosa que necesiten, me avisan o me escriben o me preguntan antes de finalizar el curso. Bueno, después también, no hay ningún problema. Y pues bueno, espero que hayan aprendido bastante en el curso, que hayan pues adoptado algunas partecitas que de pronto no conozcan o hayan reforzado pues sus conocimientos y hayan vuelto a repasar algunos temas. Si se dan cuenta, esto pues es bastante fácil, ¿sí? Solo es de práctica, como dicen por ahí, la práctica hace al maestro, así que lo importante es que ustedes practiquen bastante. También les quiero recordar que toda esta información, pues como ustedes la pueden descargar, sobre todo esta de fundamentación, esto les sirve para estudiar más adelante. Entonces, los ejercicios, los talleres, más la información de apoyo, pues todo eso lo pueden descargar y lo pueden tener separadito como para que puedan repasar en cualquier otro momento. Entonces, toda esta información antes de que se cierre el curso, pues pueden descargarla y les sirve para más adelante, para cuando tengan alguna necesidad de pronto de repasar, porque se le está olvidando, porque quiere hacer algo en la empresa, en la oficina, y no se acuerda cómo era, entonces pues vuelve otra vez aquí a esta información. Pero sí les recomiendo pues que la descarguen y que tengan pues ahí guardaditos los videos y todos esos enlaces que los tengan ahí como a la mano para que les sirva más adelante. ¿Listo? Y practiquen y sigan practicando pues todo esto, todas estas herramientas. ¿Listo? Bueno, entonces voy a tener aquí la grabación de una vez.